Hacemos un alto en este informe extraordinario sobre la noche de los bastones largos, pero enseguida lo vamos a continuar. Solo quiero presentarles a Carlos Abeledo. Bienvenido, don Carlos, un gusto tenerlo aquí. ¿Algo de aquel futbolista de Independiente, Ramón Abeledo? No. Abeledo es un nombre bastante común en Galicia, pero no, siempre me preguntan, pero no. Lo veo muy atento a este recuerdo. ¿Usted de qué manera lo vivió? ¿Qué era usted entonces? Yo era profesor, fue profesor en la Facultad de Ciencias Exactas del 61 hasta el 66. En época de estudiante fui consejero estudiantil, después fui consejero por graduado, era profesor, era investigador. ¿Recibió algún bastonazo? Sí, ahora le cuento. El 29 de junio salió el decreto que probablemente ustedes han comentado, que no decía explícitamente esta es una intervención, sino que decía a partir de este momento los rectores y los decanos dependen del ministro de Educación. Eso fue el día siguiente del golpe de Estado, entonces. No, 29 de junio, me dice usted. Julio. Ah, de julio, correcto. No, del 28 de julio nosotros suponíamos... Estaban bajo los efectos de la reforma universitaria, tengo entendido, Sí, en aquella nosotros época. esperábamos después del 28 de junio que cualquier día fuera la intervención y no entendíamos por qué tardaban Que tanto. eran autónomas, ¿verdad? Sí, Las las universidades eran universidades. autónomas, eran autogobernadas. Había habido un proceso de reforma educativa, de fortalecimiento de la investigación científica. Bueno, en distintas facultades vinieron gente muy importante, como Gino Germani en sociales, Alperín Dongui en historia. La universidad crecía y era un importante centro de investigación y de calidad docente, y además era una universidad donde se discutía. ¿En cuál estaba usted? En exactas. Y fue uno de los Estaba acá en Perú. Uno de los 1.378 profesores sí. que renunciaron esa misma noche. Y el 29 de junio, viernes, como hoy... De julio. De julio, sí, perdón. Fuimos al decanato a ver, bueno, qué se resolvía en la facultad. El decano dijo, yo de ninguna manera voy a aceptar continuar siendo dependientes, y acá han avasallado la autonomía universitaria, nosotros nos vamos. Había un plazo hasta el lunes para que él dijera que no, pero de todas maneras la resolución era esa. Y estábamos en esa reunión con el decano, y éramos como unos 100 más o menos entre profesores y estudiantes, y la facultad fue rodeada, y nos intimaron a salir, y entonces nos dijimos, no salimos, cerramos la puerta, y al rato tiraron a través de las ventanas gases lacrimógenos. Bueno, ahí tuvimos que salir. Y a medida que íbamos saliendo del decanato y entrábamos a un patio grande que había en la facultad, que ahora ya no está más, nos esperaban con los bastones. Y le daban nomás. Sí, y el decano, que fue el primero en salir, dijo, esperen un momento, yo soy el decano, pum, bastonazo en la mano, le rompieron la mano. Y a nosotros, bueno, nos hicieron formar contra la pared. Pero además los detuvieron después. Claro, hubo después, como 300, 400 detenidos hubo. Después nos pusieron contra la pared, hicieron así una especie de simulacro. ¿Ah, sí? Son anécdotas, digamos, ¿no? Y después cuando íbamos saliendo, que estaban recién ustedes mostrando en el canal, pasábamos por una doble fila de guardia de infantería, y bueno, y de ahí los bastones largos en la cabeza, en las costillas, en las piernas. ¿De qué eran los bastones? Como... Los bastones así, como los bastones de la policía, pero así. Las macanas, digamos, las macanas de la policía, pero más largos. Sí, sí, como la macana era... Sí, la macana era el golpe de Estado en adelante todo. Son los que se veían ahí. Ahí había un muchacho que trabajaba conmigo, que sale en todas las fotos. Ahora, es maravillosa la resistencia de los profesores, de los alumnos, de los graduados. Había graduados que también estaban adentro de la universidad, de cada una... Sí, porque los graduados participaban en el gobierno de la facultad. Había y de la un universidad. gesto de heroísmo ahí, ¿verdad? Lo importante, sí, pero, digamos, fue nada. En realidad, la parte física fue nada respecto de lo que vino 10 años después. ¿Quieres seguir mirando? Pero, no, lo que quiero decir, y después miramos un poquito, si lo importante fue el hecho, no el golpe, digamos. Yo tuve, sí, después me tuve que dar punto en la cabeza, etcétera, pero, digamos, nuestra protesta no fue tanto por la violencia como por el fin de un proyecto universitario democrático, plural,
de investigación. La de autonomía de calidad. la universidad, le podemos contar un poco a los muchachos, estaba en manos de los propios profesores, de los egresados y de los alumnos. Sí, sí, Era sí. un gobierno Sí, tripartito. similar al actual. Sí. En realidad ahora lo que se ha vuelto se ha vuelto al estatuto que tenía la Universidad de Buenos Aires entonces, pero eso incomodaba al gobierno de Onganía. Y otra cosa que es interesante comentar a los periodistas, fue prácticamente la única, la universidad sacó una declaración condenando el golpe de Estado el mismo día del golpe de Estado. Fue la única institución que hizo una queja pública, y el hecho de un mes después, del 29 de julio, fue también otra vez, y nuestra renuncia fue prácticamente la única protesta institucional, y fue un hecho político. Después salió en diarios de todo el mundo, digamos. Sí, se veía en diarios ahí. Contribuyó que había un profesor americano que estaba de visita y que nos quiso acompañar en esa reunión. ¿Acá no se mostró? ¿Perdón? Sí, sí. Acá, Sí, sí. ¿Y acá cómo se mostró? No, acá salió en el la diario. Se contó de alguna manera. Acá salió en el diario diciendo estudiantes tomaron las facultades y tuvieron que ser desalojadas, y hubo una refriega, no ninguna refriega, digamos. ¿Qué pensabas? ¿Que habían puesto qué vergüenza Onganía? Este ataque a la universidad y a la educación. Onganía, Conocí un poco el trato, pero por ahí hay mucha gente que está mirando que piensa que esto pasaba y se no contaba era, y se no era sabía. una refriega, digamos, como le digo, estábamos incluso dentro del derecho de la propia decreto que habían sacado ellos, que decía que había 48 horas para decir si se aceptaba el nuevo régimen o no. Pero había una inquina especial con 3 o 4 facultades que fueron las que tuvieron estos hechos, que fueron arquitectura, filosofía y letras. Le agradezco exactas. mucho el complemento del recuerdo que nosotros teníamos y que después vamos a seguir compartiendo con los telespectadores de aquel episodio del que se cumplen 50 años. 50 años. Tiene para contar hoy Yo tenía alrededor de 30, digamos, en esa época. familia, que bien lo veo. Familia y nieto, ahí- que me estaba preguntando, ¿que este hombre qué hacía? Pues usted era profesor. Sí. Con Sí, sus sí. 30 años, entonces. Sí, Yo le calculaba que eso entonces tendría 25 años, era profesor este hombre. Le agradezco mucho, don Carlos. Yo había ido había hecho un doctorado afuera, en aquella época, digamos, cuando yo me recibí había relativamente poca investigación, entonces la facultad propició que muchos de nosotros fuéramos afuera, que nos doctoráramos, volviéramos y iniciáramos una nueva onda. Ha sido un gusto tener la posibilidad con un testigo, con alguien que vivió en carne propia o en cabeza propia, porque me cuenta usted Sí, que le... pero más que la cabeza, el problema fue acá, digamos. Es decir, el destrozar un proyecto institucional que nosotros creíamos que era importante para el país. Muchísimas gracias por esta visita. Don Carlos Abeledo era profesor entonces y hace 50 años vivía aquella noche de tinieblas de la democracia, cuando la universidad era atacada por el naciente régimen de Juan Carlos Onganía. Hacía un mes y un día que estaba a cargo del gobierno y, por supuesto, la primera víctima suele ser la educación y la cultura